de transmisión, ya adentrándonos un poco en el mundo de los medios físicos de comunicación que vamos a revisar. Tenemos dos tipos de técnicas de transmisión, las de banda base y las de banda ancha, que la de banda base está caracterizada principalmente porque se utiliza multiplexación por división de tiempo, y la banda ancha se caracteriza porque se utiliza multiplexación por división de frecuencia. Es bastante simple. La banda base puede ser una analogía con redes donde la señal no cambia, digitales, y la banda ancha se hace una analogía con redes donde la señal cambia de digital a analógico para viajar. Entonces, cuando tenemos pocos equipos o un conjunto de equipos dentro de una red local, normalmente se utiliza multiplicación por división de tiempo, es decir, pequeños lapsos de tiempo para utilizar el canal. Mientras que cuando se utilizan redes de área extensa, estos tienen que viajar grandes distancias, entonces se utiliza multiplicación por división de frecuencia. El canal está dividido en pequeños subcanales para permitir que la comunicación fluya. Esa es la idea. Sin embargo, esta multiplicación por división de tiempo y multiplicación por división de frecuencia son elementos constantes, fijos, que van a dividir el canal, ya sea en tiempos o frecuencia, de manera fija y no dinámica. Y en las redes normalmente se necesita que se utilice en forma dinámica. Un ejemplo simple de una desventaja de la primera parte es que podríamos tener un ducto de agua que llega por las calles con una matriz que le llaman. Vamos a suponer, no sé, de unas 5, 6, 7 pulgadas de ancho el tubo, y que a cada vecino le va a llegar con una tubería de 3/4 de pulgada o 1 pulgada, a lo sumo. Estamos haciendo multiplexación por división de tiempo o división de frecuencia en ese caso. ¿Qué opinan? ¿Se ha entendido el ejemplo? Llega con una tubería bastante ancha por la matriz, pero a cada vecino se reparte una tubería de 3/4 de pulgada o 1 pulgada. Hacemos multiplexación por división de tiempo o división de frecuencia. FDM, ingeniero. Frecuencia. ¿Ok? ¿Qué opinan los demás? Está bien. Lo que estamos haciendo es dividir el canal en canales más pequeños. La idea es que tengamos agua constante todo el tiempo. Bueno, no ocurre tanto así, pero no es por problema de la tubería. Entonces, estamos dividiendo el canal grande en canales pequeños y todo el tiempo tenemos acceso. ¿Cómo variaríamos el mismo ejemplo si utilizásemos multiplexación por división de tiempo? ¿Cómo funcionaría ese ejemplo? Que a uno le llega agua y después a su vecino y así. Se iría turnando el agua. ¿Está bien? Claro que ahora el ducto sería el completo, el de la matriz, ya no sería 3/4 o 1 pulgada. Tuviésemos del ducto de 6, 7 pulgadas directamente que estaría llegando a todos los vecinos durante un tiempo específico. Entonces, todos los vecinos tendrían durante un pequeño tiempo todo el caudal enorme. En el segundo caso, tendrían todo el tiempo, no una parte del tiempo, pero un caudal más pequeño. Esa es la gran diferencia entre transmisión en banda base y banda ancha, que se puede relacionar con LAN y con WAN. ¿Está bien? Hablemos de otro concepto que ya habíamos anticipado la clase anterior, cuando hemos dicho que habían formas de utilizar algún tipo de señal y enviar de manera oculta o embebida dentro de ella otro tipo de señal. Y le hemos llamado modulación. Pues la modulación no es otra cosa que hacer que la señal digital se convierta en analógico para viajar. Y en el otro extremo, la demodulación, haríamos que de analógico se convierta en digital otra vez para recibir. Eso es modular. Se maneja el módem analógico, se llamaba el módem antiguo, que era una tarjetita que utilizaba, les he mostrado una gráfica que teníamos con una tarjetita. ¿Dónde está? Por aquí, esta
esta tarjetita que tiene una entrada de teléfono y una salida, una entrada de la línea telefónica y una salida para el teléfono, módem analógico. Pero actualmente los módems también, no importa cuál sea, ustedes pueden tener en su casa un módem ADSL o un módem de fibra que le llamamos, en realidad se llama GPON, pero o módems satelitales que también van a hacer ese tipo de trabajos, están convirtiendo un tipo de señal en otra. La modulación y la demodulación consisten en eso. Existen diferentes formas de modular y demodular. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? En la gráfica pueden ver una señal portadora, una señal sinusoidal analógica, y en la parte inferior cómo se está embebiendo señal digital dentro de esta señal analógica. Podemos modular por amplitud, significa una amplitud mayor, significa 1, una amplitud menor, significa 0. Y simplemente haciendo variar la amplitud, estamos logrando enviar ceros y unos. En modulación de frecuencia, que habíamos visto antes, una frecuencia específica representa el 1 y otra frecuencia representa el 0. Fíjense que aquí no estamos haciendo varios símbolos ni señales por símbolo, estamos mandando por cada cambio un bit. Es la más básica, la genérica. Y la modulación de fase, que una señal sinusoidal cambia de fase para poder mandar unos o ceros. En cada cambio se puede mandar otro tipo de bits. Nos tenemos tres esquemas básicos de modulación de frecuencia. Actualmente los módems, por ejemplo, el módem ADSL o los módems analógicos, ¿qué tipo de modulación utilizarán? Vamos. Lo que acabo de escribir en mi pantalla, que me imagino se está viendo, tiene que ver con una forma de modular llamada QAM. Esta forma de modular es una combinación de dos anteriores. Aquí tenemos la de amplitud, tenemos la de frecuencia y tenemos la de fase. Y la QAM, que es modulación por amplitud de cuadratura, está mezclando amplitud y fase. Y para entenderlo de manera más simple, podemos ver aquí un QAM 16. Tenemos 4x4, 4 cuadrantes, y en cada cuadrante se van mandando una serie de señales, los bits por señales. Estamos logrando como una especie de espiral. Hemos logrado ir del plano al espacio. Actualmente existe QAM 1024 y este espectro es mucho mayor. Aquí hasta 4096, fíjense. Hay esquemas de un granulado mayor. Seguimos con los 4 cuadrantes, porque viene por cuadratura, pero dentro de estos vamos mandando una serie de señales. Cada puntito representaría la señal de amplitud y fase que estamos manejando, y esto hace que podamos mandar mucha más información. Esta es una de las razones por las cuales ADSL ha mejorado la cantidad de información que puede mandar frente al módem analógico de 56K. Y en ADSL se puede lograr velocidades de hasta 12 megas, si no me equivoco. ADSL, a ver, vamos a ver. Tablas, aquí hay tablas. 8, 12, ¿no? 12, sí está bien. Normalmente las ADSL son 12. Aquí hay bueno, son variaciones, ¿no? Está hablando de 52 o VDSL 24, pero estas ya no están en nuestro país. Normalmente se llega hasta 12 y luego de eso se tiene que utilizar fibra óptica para poder mandar. Pero están usando cuadratura. Entonces todos los módems actuales, si ustedes logran ver la característica del módem o su caja, se van a fijar el tipo de modulación es QAM algo. Esa es la forma en la que se ha logrado mejorar lo que se va a mandar a través de una señal y no mandar solo un bit por cada cambio. La modulación es esa, pero también tenemos otro concepto, la codificación. ¿Qué es la codificación?
¿Qué es la codificación? Si ustedes tienen un reproductor de música y llega en un formato específico, la música que quieren escuchar, ustedes necesitan un códec dentro de su software que les permita escuchar ese tipo de formato. Hablamos de códecs tipo MP3 o de VLC, MP4, MPEG, códecs diferentes. ¿Qué es un códec? ¿Qué es codificar? Lo codifica de una secuencia analógica a una digital mediante bits, o a bits, mejor dicho. Ok. ¿Qué ejemplo podríamos dar de codificación? Es como darle una estructura a la información que se va a enviar, más o menos. No, no. Tiene un propósito. Y lo que decía su compañero, se convierte la señal analógica en digital, al revés de la modulación, que convierte una señal digital en analógica para viajar. ¿Qué ejemplo podemos dar de codificación? Esta clase es un buen ejemplo de lo que está ocurriendo y ambos elementos están inmersos en nuestra comunicación, la modulación y la codificación. ¿Alguien me puede describir dónde está cada uno de estos? ¿Alguna idea? En la voz, tal vez, ingeniero. Ok, ¿la voz qué tipo de señal tiene? Analógico. Analógica. Llega a mi micrófono y a través de mi micrófono entra a la computadora. Se codifica y se convierte en digital. A través de mi red viaja por fibra óptica hasta el proveedor de servicios. Y el proveedor de servicios de Internet, que en mi caso es Comteco, está distribuyendo o interconectándose con otros proveedores de servicio. En su caso de ustedes, que podría ser o Comteco, o Entel, o Tigo, o Viva, o lo que sea. Y está utilizando para esto otros medios para poder viajar a distancia mayor. Así que se utiliza un módem. El módem permite llegar a distancias mayores. En el proveedor destino de cualquiera de ustedes, fíjense que aquí están conectados 49. En cualquiera de ustedes, el demodulador hace que se convierta de analógico a digital. Y a través de su propia red les llega mi voz. Pero para escucharla, se tiene que volver de digital a analógico. ¿A través de qué? ¿Cómo es que ustedes están escuchando mi voz? ¿Qué dispositivo les permite escuchar mi voz? Un parlante. Un parlante. O sea, que estoy codificando y ustedes están decodificando para escucharme. Bueno, no ustedes, su máquina, o su dispositivo, su celular. Entonces, fíjense que en esta clase estamos utilizando estos dos elementos. Codificamos, decodificamos. Modulamos, demodulamos. Ahora, una pregunta bastante simple. ¿Qué diferencia hay entre codificar y demodular? Ambas agarran una señal analógica y la convierten en digital. ¿Cuál es la diferencia entre codificar y demodular? Uno se hace para analógico y el otro para digital. No, ambas convierten una señal analógica en digital. No estoy hablando de modular, sino de modular. La parte de demodulación comparada con la parte de codificación. O al revés, si quieren, la parte de modulación comparada con la decodificación. Ambas hacen lo mismo, de analógico a digital. ¿Cuál es la diferencia?
¿El tipo de canal por el que se envía la señal, Inge? No. La diferencia está en el propósito. ¿Cuál es el propósito de cada una? ¿Para qué sirve la modulación? No me digan para convertir analógico a digital, sino cuál es el propósito de convertir esa señal. Para transportarlo. Exactamente, llevar a grandes distancias. Digital no puede viajar a grandes distancias, tiene que viajar en forma analógica. ¿Y cuál es el propósito de la codificación? Recibirlo. O Almacenar en formato digital. Si ustedes van a guardar, por ejemplo, se está grabando esta sesión, yo voy a subir más tarde el video, está en formato digital. Cuando los reproducimos y empieza a escucharse mi voz o se va a empezar a escuchar mi voz por su parlante, se está decodificando. ¿Pero para qué hemos codificado? Para guardarlo. Entonces, la codificación nos permite llevar analógico a digital y digital a analógico, cuando decodificamos, para almacenar. Y la modulación con la demodulación nos permite llevar lo digital a analógico y, en el otro extremo, analógico a digital, para transportar. Entonces, el propósito es diferente, aunque ambas, en teoría, hagan lo mismo. Modular con decodificar o demodular con codificar. ¿Eso está claro? Para codificar existen diferentes formas de hacerlo. Al igual que la modulación, existe comportadora digital, impulsos modulados por amplitud, impulsos modulados por posición, por duración, impulsos codificados. Aquí tenemos un ejemplo simple, no vamos a entrar en detalles porque no es parte de nuestra materia, simplemente tenemos que conocer los elementos principales. Aquí tenemos ahora la señal analógica. Esta es la que tiene que viajar, ¿no? La que tiene que convertirse. ¿A través de qué? De una señal digital. Así que fíjense aquí, la amplitud de las ondas cuadradas van variando para representar esta señal analógica. Y aquí tenemos la de duración, esta es la de posición y la de impulsos codificados. Entonces, fíjense cómo varían distintos tipos de señales cuadradas digitales para representar esta señal analógica. Entonces, todos los códecs que se han creado no es cuestión de compresión, no es cuestión de comprimir la información, sino de almacenarla. Si ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, formato AVI frente a un MP4 hay una gran diferencia en el tamaño. El AVI conserva prácticamente todo el tiempo y no hace ningún tipo de compresión. Por tanto, sus videos AVI van a ser mucho más grandes que sus videos MP4. Pero si utilizan MP4 ACD, por ejemplo, es el último códec que se ha inventado para video, o el de audio, AAC. Es el último códec MP4 AAC que se ha inventado para audio. Entonces aparte de manejar una alta calidad, va a tener un tamaño muy pequeño. O cuando ustedes les dicen, quiero guardar en MP3 algún tipo de audio, les va a decir, ¿con cuántos bits quiere? Con 128, con 64. Cuantos menos bits coloquen, se va a hacer más pequeño el archivo, pero la calidad va a bajar. Entonces, el códec no solo tiene que ver con compresión, vuelvo a repetir, sino también con representar esa señal analógica y convertirla en digital para su almacenamiento. Es por eso que se han inventado un montón de códecs, un montón de formatos, donde uno es más pequeño que el otro, la calidad de uno es peor que la otra, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la idea. ¿Alguna duda? Ok, vamos a empezar con los medios de transmisión. Nuestra clase de hoy día es cortita. El día de mañana vamos a alargarlo un poco más. Los medios de transmisión tienen que ver con un espectro. Todos los medios de transmisión están estandarizados. Entonces, siguen normas. Estas normas tienen que darse en función del espectro electromagnético que existe.
Este espectro electromagnético hace que ciertas ondas sean visibles por nosotros. Por ejemplo, la luz visible está en esta rayita que vemos en este esquema de línea. Esta es la luz que nosotros podemos percibir a través de nuestros ojos. Por encima están los rayos ultravioleta, que no los percibimos, pero que nos dañan. Por debajo están los infrarrojos, que no los percibimos y nos permite comunicar. Más abajo están los microondas, las ondas de radio. Muy por encima están los rayos X, los rayos gamma, que tampoco los percibimos y nos hacen daño. Fíjense que cuando están más arriba de la luz visible, son más dañinas. No significa, sin embargo, que las que están más abajo no sean dañinas. Simplemente que no hay estudios que demuestren esto. Entonces, al nosotros contestar nuestro celular, estamos recibiendo ondas que están cruzando por nuestro cerebro. Si tuviésemos un lente tipo espectrómetro, que podría ver espectros, pero no estoy hablando de ver fantasmas, sino de ver ondas, veríamos que estamos rodeados de frecuencias que nos están atravesando todo el tiempo, distintos tipos de frecuencias. Es como si nos estaríamos cocinando a fuego lento en un microondas. No sabemos el daño que nos está causando. Se van introduciendo más elementos inalámbricos y estos elementos inalámbricos utilizan ondas de alta frecuencia. No son visibles, pero están causando algún tipo de efecto. Hay una película de una persona que utiliza su inteligencia por una droga que le colocan. ¿Han visto esa película? ¿Se acuerdan del título? Sí, Lucy creo que es. Ajá. En esa película, si ven, hay una falsedad en realidad cuando ella empieza a ver las comunicaciones celulares. Ella empieza a distinguir las ondas, pero distingue que está llegando una onda en forma vertical a cada persona del espacio. ¿Sería de esa forma que se verían las ondas? ¿Ustedes creen que esa película muestra una realidad de cómo se podrían ver las ondas? Si pudiésemos verlas, las ondas se irradian 360 grados. Arriba, abajo, izquierda, derecha. La veríamos por todo lado. Nos veríamos, si las ondas fuesen de diferentes colores, de acuerdo a la frecuencia, veríamos una gama enorme de colores y frecuencias. Entonces, no podemos ver, no es visible para nosotros, pero hay un montón de ondas alrededor nuestro. Hay un Wi-Fi en mi casa. Está irradiando 2.4 GHz, 2.4 millones de ciclos por segundo. Tengo un teléfono inalámbrico. Tengo un conjunto de una alarma con distintos dispositivos inalámbrico. Cada uno utiliza una frecuencia. Solo en mi casa hay un montón de frecuencias de ondas de radio cruzándose. Hay antenas de operadores telefónicos en la esquina, en un edificio, de todos los operadores. Así que están llegando otro tipo de ondas celulares, de frecuencia también. Estamos por debajo de un satélite. Nos están llegando, aunque mi vecino yo no tenga una antena satelital, pero mi vecino la tiene, están llegando ondas satelitales. Entonces tenemos muchas ondas que están alrededor nuestro. Y todas estas tienen una frecuencia específica. Y en este espectro de frecuencias se las ha dividido por su uso, principalmente por su uso, no tanto por el daño. Entonces, por encima tenemos rayos X, rayos gamma, ultravioleta, por debajo, infrarrojos, microondas, radio. Fíjense que en el espectro de radio hasta ultravioleta, más o menos, se puede utilizar para comunicación. Se ha empezado a buscar elementos de comunicación en estos espectros. Por ejemplo, el par trenzado, el cable de par trenzado UTP, STP, FTP está en esta gama. El coaxial está en esta otra gama. El satélite está por aquí, la fibra óptica más allá. Microondas terrestres. Significa que vamos a manejar los microondas satelitales por aquí arriba y los microondas terrestres por aquí abajo. Tenemos radio AM, señales marítimas, señales de radio FM que se solapan con las de televisión. Pues la FM en Bolivia va desde el 80 hasta el 108, si no me equivoco. Y la TV, los canales bajos, como el canal 2,
3, 4, están cerca al 108. Entonces, muchas veces los canales bajos tienen interferencias, hasta de radiotaxis, que tienen walkie-talkies sin licencia. Y empieza a escucharse la conversación de algún radiotaxi cerca. Son ondas de radio que no se pueden canalizar, están utilizando el mismo espacio. Y si la misma frecuencia se interfiere, obviamente tenemos problemas. Vamos a ver más adelante en el tema que os voy a dar una práctica de cómo comprobar, si tienen comunicación inalámbrica en sus casas, cómo comprobar que no esté interfiriéndose con otros. Y si no la tienen, van a hacer la práctica igual para decir qué canal de frecuencia deberían colocar ustedes para no interferir con sus vecinos, ni interferirse ustedes. Entonces, son muy importantes, es muy importante este espectro electromagnético que nos permite de alguna forma definir límites dentro de un aire que vemos que no tiene límites. 360 grados. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? Adelante. ¿Quién quiere decir algo? Ok. Los medios vamos a clasificarlos, los medios de transmisión, los que vayamos a utilizar. Nosotros vamos a hablar de par trenzado, de coaxial, satelital, microondas terrestres, vamos a hablar de fibra óptica, vamos a hablar de, aquí por ejemplo, infrarrojo, ¿no está, no? Pero bueno, no podemos hablar. Vamos a hablar de Bluetooth, de Zigbee, cosas que están en este espectro, y vamos a dividirlo en dos, los medios guiados y los medios no guiados. Obviamente los medios guiados son todo lo que es cable, no importa qué tipo de cable. Y los medios no guiados, todo lo que es inalámbrico. Entonces vamos a clasificar estos. El día de mañana vamos a empezar con cable coaxial, pero hasta hoy lo que quiero es que quede claro esta parte. ¿Alguna duda hasta ahí? No hay dudas, se ha entendido. Bueno, mañana vamos a hacer un repaso breve de lo que hemos visto hoy día y vamos a avanzar. Así que voy a empezar a grabar una vez que avancemos.